Señor consejero, señora presidenta del Consejo Escolar de Cantabria, señor director general de Innovación, inspectores, representantes de otras comunidades autónomas, señoras, señores, buenas tardes. La finalidad de mi intervención en el acto de apertura de estas jornadas conmemorativas del 26 aniversario de la constitución del Consejo Escolar de Cantabria es exponer brevemente la actividad desarrollada por una de las comisiones de este organismo, concretamente la del 40 aniversario de la LODE, que ha llevado a cabo dos trabajos complementarios durante el pasado curso 2024-2025. El primero de ellos ha consistido en estudiar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en los consejos escolares de los centros de Cantabria. El segundo ha sido planificar y coordinar los actos organizados para conmemorar el 40 aniversario de la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, la LODE, y el 26 aniversario de la Constitución del Consejo Escolar de Cantabria. Probablemente hayan llamado su atención unas palabras que figuran en el díptico del programa, o al menos es lo que hemos pretendido, la semilla de estas jornadas. Es una metáfora con la que queremos poner de relieve la esencia que impregna a los dos trabajos de la comisión que acabo de citarles. Una metáfora cuyo significado hunde sus raíces en el convencimiento de que la democracia debe ser cultivada, nutrida e irradiada a través de la participación ciudadana, la educación en valores democráticos y el respeto a los derechos humanos. Por lo que, al igual que una semilla, la democracia demanda contextos que la permitan germinar, crecer y florecer. Cuentan que dos agricultores que hacían sus compras en un mercado se detuvieron en el puesto de un vendedor intrigados por el aspecto de unas semillas que no habían visto nunca. ¿Qué semillas son esas?, preguntó uno. Dice, son unas semillas muy especiales, contestó el vendedor. ¿Y por qué son tan especiales?, insistió con curiosidad el segundo agricultor. Es difícil de explicar. Llevároslas y comprobadlo vosotros mismos. Solo necesitan cuidados, agua y abono. Les respondió. Picados por la curiosidad, los agricultores decidieron llevarse un puñado cada uno. De regreso a su aldea, plantaron las semillas en sus tierras y, siguiendo las indicaciones del mercader, empezaron a regarlas y abonarlas con mimo. Pero pasaban los días, las semanas, los meses, y mientras otras semillas crecían y fructificaban, las que compraron en el mercado no daban señales de vida. Por lo que uno de los agricultores, desencantado y pensando que trabajaba en vano, le dijo a sus compañeros: aquel mercader nos engañó con las semillas, de aquí nunca saldrá nada, y abandonó su cuidado. Su compañero, sin embargo, decidió seguir regando, abonando y cuidando aquellas semillas. El tiempo siguió su marcha inexorable y siguieron pasando los días, las semanas, los meses, luego un año, 2, 3 y así hasta 7. Pero él perseveró en sus cuidados y entonces, un buen día, empezaron a brotar plantas de bambú que se desarrollaron rápidamente hasta alcanzar una altura increíble. Durante 7 años, aquel puñado de semillas generó un complejo sistema de raíces que permitió crecer luego al bambú rápidamente, dando lugar a un frondoso bosque. El 6 de diciembre de 1978, sembramos en nuestro país una semilla muy especial, una semilla que ha arraigado bajo los cuidados del pueblo español, la Constitución. A semejanza de las de bambú, nuestra semilla ha generado un entramado de raíces que nutre y sustenta el bosque de la democracia española. Casi 50 años han transcurrido desde entonces, tiempos de abono, de riego, de cuidados. Mientras,
como decía el pensador italiano Antonio Gramsci, lo viejo no acababa de irse y lo nuevo no terminaba de llegar. Gracias a la perseverancia de la ciudadanía, nuestro bosque ha crecido, haciéndose cada día más frondoso. Algunas de sus plantas han alcanzado dimensiones importantes, considerables o grandes, o como queramos decirlo, como la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, la LODE, una norma clave en la historia de la educación de nuestro país que, entre otros aspectos fundamentales, sentó las bases de un sistema educativo más inclusivo y democrático al establecer que el principio de participación de toda la comunidad educativa inspiraría las actividades y la organización y funcionamiento de los centros. Del tallo de esta planta nacieron brotes vigorosos como el Consejo Escolar del Estado, un órgano nacional de participación educativa que abrió la senda para que posteriormente las leyes de educación autonómicas fueran adaptando y regulando los consejos escolares a nivel autonómico y local. Pero mantener vivo este bosque exige que debemos seguir regando, podando, organizando tareas, planificándolas, acometiéndolas en el momento adecuado y la estación correcta. No caigamos en el error de creer que solo por haber nacido en un país democrático, nuestros niños y niñas son demócratas. Ese es el gran error. Y el sistema educativo español tiene bastante que reflexionar sobre este asunto. La democracia se aprende viviéndola. Y los consejos escolares, como órgano colegiado donde están representados todos los sectores de la comunidad educativa, nos brindan la posibilidad de poder hacerlo, participando en la gestión y control de los centros. Las palabras del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos encajan perfectamente en esta apreciación. Dice Boaventura: no hay representación sin participación, no hay participación sin deliberación y no hay deliberación sin soberanía compartida. El trabajo llevado a cabo por la Comisión ha puesto de manifiesto que el entramado, el sistema de raíces de nuestro bosque está vivo, pero también que algunas plantas de este bosque que tantos años de trabajo y cuidados ha costado sacar adelante lanzan señales preocupantes que demandan nuestra atención. Las diferentes fuentes que hemos consultado para tomar el pulso al estado de la participación de la comunidad educativa en los consejos escolares de los centros educativos de Cantabria constatan un descenso progresivo y generalizado de la misma, siendo más acusado este declive en los sectores que representan al alumnado y a las familias. Frente al entusiasmo general que suscitó la LODE durante los primeros años de su implicación, los datos recabados en publicaciones de impacto y los informes de otras autonomías ponen de relieve un retroceso progresivo de la participación que, cuidado, constituye un indicador manifiesto del deterioro del estado de salud de la gestión democrática de nuestros centros educativos. Ante este hecho constatado, decidimos abordar nuestro estudio mediante una serie de encuentros programados para entablar contacto directo y dialogar con integrantes de los distintos sectores representados en los consejos escolares de los centros educativos de nuestra comunidad autónoma y tratar de conocer así de primera mano su experiencia desde la perspectiva de la democratización y el derecho a la participación que la LODE les otorga desde hace 40 años, así como escuchar, por supuesto, sus propuestas de mejora. Se programaron 6 encuentros para reunirnos individualmente con representantes del alumnado, representantes de las familias, representantes del Comité de Directores y Directoras de Educación Infantil y Primaria de la Enseñanza Pública, representantes del Comité de Directores y Directoras de Enseñanza Secundaria Obligatoria de la Enseñanza Pública, representantes del Comité de Directores de la Enseñanza Concertada y con la Jefatura del Servicio de Inspección de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno de Cantabria
que con su visión panorámica de todo el sistema, porque aunque nombro al servicio de inspección el último, yo le hubiera nombrado el primero, porque su visión panorámica y su implicación en cuanto a la organización de las elecciones y del sistema electoral ha sido fundamental la visión que nos ha aportado. Bueno, pues en estos encuentros planteamos diferentes cuestiones a los asistentes, invitándoles a compartir sus vivencias e inquietudes. Les voy a leer un breve resumen del informe que la Comisión presentó a la permanente del Consejo Escolar de Cantabria. A los representantes del alumnado se les preguntó sobre los motivos que les impulsaron a presentar su candidatura a las elecciones, su percepción sobre el modo en que se organiza el proceso electoral, la información y comunicación que reciben y comparten antes y después de las reuniones del Consejo, el desarrollo de las reuniones según la pertinencia, comprensión e interés de los temas y, por supuesto, recogimos sus propuestas de mejora. Como síntesis de sus aportaciones más relevantes destacamos: primero, entre los principales motivos alegados para presentarse como candidatos a las elecciones de representantes citaron la curiosidad o la petición directa desde la dirección del centro. Segundo, en cuanto a la frecuencia y dinámica de las reuniones, opinan que se llevan a cabo pocas, limitándose las convocatorias a las preceptivas contempladas en la norma. Tercero, el alumnado manifiesta la necesidad de llevar a cabo reuniones monotemáticas. Consideran imprescindible modificar la dinámica del Consejo Escolar para poder dar cabida a temas que les afectan a diario. Cuarto, el alumnado manifestó también que las reuniones previas y posteriores a las del Consejo Escolar que deben mantener con los delegados de curso para informar de su actividad representativa no se llevan a cabo por falta de espacios horarios, de locales para poder reunirse o por problemas organizados de diversa índole. Las cuestiones planteadas a los representantes de las familias incidieron en los motivos que les animaron a presentarse a las elecciones como representantes, su experiencia como miembros del Consejo Escolar, la información y comunicación que reciben y comparten antes y después de las reuniones del Consejo Escolar, el desarrollo de dichas reuniones, su percepción sobre la acogida de sus propuestas de mejora por parte de los equipos directivos, las facilidades que reciben para organizar o colaborar en actividades o usar instalaciones del centro y, finalmente, sus propuestas de mejora. Como síntesis de sus aportaciones más relevantes, destacamos: primero, entre los principales motivos para presentarse a las elecciones como representantes citaron por responsabilidad, por conocer el centro desde la perspectiva del Consejo Escolar, por colaborar con el centro o como una obligación derivada de presidir o formar parte de la AMPA. Segundo, en cuanto a la frecuencia y dinámica de las reuniones, en su opinión, se llevan a cabo pocas, limitándose las convocatorias a las preceptivas recogidas en la norma. Las familias mencionaron que a veces se organizan comisiones para evitar reunir a todo el Consejo y que es frecuente que el horario de convocatoria sea incompatible con su jornada laboral. Tercero, muchas familias perciben el Consejo Escolar como un órgano sin funcionalidad, sin sentido, ajeno y a mucha distancia de sus preocupaciones e intereses reales. Por este motivo, su grado de satisfacción está en función del liderazgo que ejerzan en cada centro los integrantes del Consejo, especialmente el director o la directora. Cuarto, en ocasiones sienten desconfianza y cierto recelo a la hora de plantear propuestas o preguntas sobre determinadas cuestiones. En algunos casos concretos surgen problemas de comunicación con los equipos directivos y hay retrasos en la recepción de documentación o borradores de actas para su estudio y aprobación. También asumen, como colectivo, y admiten un grado importante de individualismo y pasividad en el sector familias, que indudablemente representa un lastre para la participación en este órgano. Sexto, el sector de las familias se percibe a sí mismo como formal, de ayuda y apoyo a la gestión y transparencia de los centros educativos, pero no tanto como parte activa en cuestiones de debate, asesoramiento, innovación o control efectivo. Demandan que profesorado y equipos directivos deberían reflexionar sobre la importancia del papel de las familias en la educación conjunta.
Los asistentes al encuentro plantearon tener dudas sobre si se entiende y acepta la necesidad de compartir sus decisiones con los docentes y obtener una acogida favorable a sus ideas. Como síntesis de sus propuestas de mejora, destacamos aumentar la participación. Fíjense qué importante, qué matiz nos aportan. Hablan de participación cuantitativa y de participación cualitativa. Eso nos debería de hacer reflexionar bastante a los docentes. Segundo, mayor transparencia y que sus propuestas sean tenidas en consideración. Tercero, poner en marcha estrategias que reduzcan la creencia popular de que la participación en este órgano de gobierno de los centros no sirve para nada. Cuarto, mejorar las dinámicas de participación. Quinto, reflexionar sobre cómo avanzar hacia una mayor corresponsabilidad educativa. Y sexto, combatir actitudes de enfrentamiento entre los distintos sectores representados en el Consejo Escolar. Fíjense qué curioso. Alumnado y familias coinciden al identificar los siguientes problemas que impactan negativamente en la participación. Primero, falta de información sobre el concepto, significado e importancia del Consejo Escolar, lo cual contribuye en buena medida a su invisibilidad. Segundo, nula formación y educación sobre participación. Tercero, ambos sectores demandan que la información que reciben sea homogénea, objetiva e independiente, así como formación para entender los documentos pedagógicos oficiales que requieran su voto para ser aprobados u obtener su visto bueno. Cuarto, insisten en que los horarios de los centros, la precipitación y las prisas con las que se convocan algunas reuniones dificultan el desarrollo de sus derechos de representatividad. A la inspectora jefa y los comités de directores de los centros se les plantearon cuestiones sobre su perspectiva de la participación, estructura, funcionamiento y utilidad de los consejos escolares, así como la responsabilidad derivada de la supervisión de todo el proceso electoral. Como síntesis de sus aportaciones, destacamos, primero, ambos subrayaron la realidad de la baja participación de las familias en las elecciones a representantes de los consejos escolares. Hay que insistir mucho para que las familias participen activamente y se presenten como candidatos a las elecciones. Cuesta mucho esfuerzo conseguir un mínimo de candidatos para cubrir plazas, por lo que los equipos directivos normalmente se conforman, en la mayor parte de los casos, con el mínimo que estipula la norma para poder constituir el Consejo, independientemente de los posibles abandonos y la falta de suplentes para sustituirlos. Segundo, en opinión de ambos, es muy complicado promover candidaturas si las familias están desvinculadas de sus representantes, inmersas en un contexto en el que no se perciben como colectivo y dentro de un marco de convivencia cada vez más individualista. Tercero, los directores y directoras afirman que el Consejo Escolar les aporta tranquilidad y avala sus decisiones, compartiendo así responsabilidad, aunque reconocen que la mayoría de las propuestas que presentan al Consejo se aprueban por asentimiento. Conceden a este órgano un valor como órgano de representatividad y transparencia formal. En definitiva, los encuentros promovidos por la Comisión del 40 aniversario de la LODE han puesto de manifiesto que, si bien esta ley otorgó derechos de participación importantes, su ejercicio efectivo en los consejos escolares enfrenta desafíos significativos desde la perspectiva de todos los sectores participantes. Por otro lado, se ha constatado la existencia de un consenso relativo a la necesidad de buscar fórmulas que den mayor visibilidad y sentido a la participación de las familias, reconociéndolas como parte fundamental de la comunidad educativa y no como meros usuarios de un servicio. Bueno, pues ante esta situación que hemos plasmado en nuestro informe, que, como digo, es un trabajo que se llevó a cabo durante el curso anterior 24-25, el Consejo Escolar de Cantabria ha plasmado en su plan de trabajo para el curso escolar 25-26 las siguientes iniciativas. A corto plazo, solicitar al Servicio de Inspección Educativa información sobre qué centros educativos van a renovar parcialmente y en su totalidad su consejo escolar,
algo que ya hemos realizado. Difundir el papel del Consejo Escolar de Cantabria como dinamizador de la participación efectiva de todos los sectores de la comunidad educativa en los consejos escolares de los centros. Este está en proceso en este momento. Organizar, junto con la Administración educativa, una campaña de sensibilización sobre la importancia de la participación en los consejos escolares de los centros. Publicidad, rueda de prensa, dípticos, etc. También está en proceso. Establecer un ciclo de reuniones con los equipos directivos y las AMPAs de los centros para sensibilizar y fomentar la participación en los consejos escolares que se van a renovar. Está en proceso. Como muestra el impulso para la participación e implicación de las familias, el Consejo Escolar de Cantabria ha becado a 20 familias para que asistan gratuitamente a las jornadas de Psicología, Educación y Salud Mental celebradas en Santander del 6 al 10 de octubre de 2025, un objetivo que ya está realizado, ya está alcanzado. Colaborar con los centros educativos que renueven la totalidad de los consejos escolares en las tutorías de los alumnos para fomentar su participación democrática. Está en proceso. Y estos actos de conmemoración del 26 aniversario de la creación del Consejo Escolar de Cantabria y el 40 aniversario de la LOE. A medio plazo, pues hemos planteado establecer lazos de colaboración con la Administración educativa, los centros de formación del profesorado y la Universidad de Cantabria para trabajar conjuntamente en la formación de funcionarios en prácticas, nuevos directores y directoras, estudiantes de grado de magisterio y del máster del profesorado, dando a conocer qué es el Consejo Escolar de Cantabria, cuáles son sus funciones y su naturaleza. Sugerir a la Administración educativa cambios en la normativa que regula el funcionamiento de los consejos escolares para la mejora de la participación de todos los sectores, especialmente familias y alumnado. Y, por último, ya fomentar la sensibilización democrática, estableciendo mecanismos en el plan de acción tutorial de los centros educativos cántabros, como puede ser el diseño de un proyecto piloto de tutorías relacionadas con la participación democrática. Cuentan que aquel agricultor que perseveró en el cuidado de aquellas semillas tan especiales, enseñó también a los vecinos de su aldea a podar el bosque y a fabricar canales con el bambú en su forma más deshecha y humilde. Canales que llevaron agua hasta campos secos y lejanos, dando continuidad al proceso de siembra y arraigo de nuevas semillas, abonadas con la participación de otras comunidades. Y nosotros, con estas jornadas que hoy inauguramos, pretendemos contribuir a alentar dicho propósito. Muchas gracias. Buenas tardes.